Hola a todos, la idea es un poco ver el ejercicio que se planteó en febrero de 2024, sí, que también es de recursión en 8086, y en particular la principal diferencia con el ejercicio anterior que vimos de un taller es cómo está representado el árbol. Sí, por lo general, como había dicho, se suelen utilizar árboles para, digamos, ejemplificar la recursión, y en particular este árbol está almacenado en el segmento S, nos dicen en la letra, pero es una estructura, ¿sí? No es un arreglo o un heap, sino que cada nodo es una estructura que contiene el dato del árbol, o sea, del nodo, perdón, y después contiene dos punteros, uno al hijo izquierdo y otro al hijo derecho, ¿sí? Esto quiere decir que en algún lugar del segmento S, que es lo que nos otorgan en la letra, va a estar almacenado el dato, ¿sí? Y luego dos posiciones hacia adelante, o sea, sumando dos bytes, vamos a tener el desplazamiento al hijo izquierdo. ¿Sí? Y si sumamos dos posiciones más, o sea 4 con respecto a la que nos dan en la definición de la función, vamos a tener el desplazamiento al hijo derecho. Perdón. ¿Sí? Y estos desplazamientos nos van a llevar a otra parte del segmento S. ¿Sí? Pero lo importante es entender que en el segmento S lo que estamos nosotros viendo es algo de este estilo, obviamente dependiendo el desplazamiento que nos hayan dado en la función. Así que bueno, la particularidad principal aparte de este ejercicio, y capaz que un poco la mayor dificultad, es que estamos devolviendo tres variables, ¿sí? O sea, menor, igual y mayor, y estamos recibiendo dos, estamos recibiendo el desplazamiento del que les hablaba antes al nodo, y un elemento que es el que estamos comparando con el resto. A ver, como dije, lo que hacen las funciones en realidad no es algo tan relevante para nosotros, pero en este caso sí es importante notar que estamos devolviendo más elementos de los que recibimos. En este caso, de vuelta no tenemos problema con, digamos, inconsistencias con uso un short, uso un char. Son todos shorts, eso es la verdad una ventaja. Pero bueno, sí tenemos que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque la llamada que nosotros hacemos, si ustedes ven la llamada que nos dan en la letra, es que, bueno, nosotros tenemos un montón de cosas en el stack. Pusheamos el árbol o el desplazamiento, luego pushamos el elemento con el que vamos a comparar y después hacemos la llamada, o sea que estamos pusheando la dirección de retorno. ¿Sí? Después nosotros vamos a ejecutar el programa, pero el problema que tenemos acá es que tenemos dos elementos más allá de la dirección de retorno, digamos, eh, para poder hacer una devolución posterior. Yo no puedo después insertar tres elementos cuando tengo únicamente dos espacios. Entonces, desde un principio, antes incluso de empezar a compilar el programa, nosotros tenemos que decir, bueno, cómo se va a ver el stack primero cuando arranco y después cuando voy a finalizar la ejecución, cuando es que voy a devolver las variables, cómo se va a ver para, bueno, justamente poder reorganizarlo antes y no tener problemas al final que nada, que sería haber perdido un montón de tiempo. Entonces, en este caso, el truco, por así decirlo, que se hace es agregar una posición vacía, ¿sí? Acá es como que no almaceno nada, y empiezo a ejecutar el programa o a pushear los registros que vaya a mantener después, porque tengo que preservar el contexto, los empiezo a pushear acá arriba. Y con esto yo qué logro? Logro que si yo después reubico la dirección de retorno acá, después estas posiciones, estas tres posiciones, las puedo utilizar para devolver los valores, ya que me dicen que primero tengo que popear mayor, después igual y después menor. ¿Sí? Es decir que mayor tiene que estar acá arriba, igual tiene que estar acá y acá abajo tiene que estar menor. ¿Sí? Esto yo no lo podría haber logrado únicamente con dos posiciones, ya que me hubiera comido después la dirección de retorno. Acuérdense que cuando yo termino la ejecución del programa, esta dirección de retorno se popea, ¿sí? Y si yo no hubiese hecho esta maniobra de agregar un espacio vacío en el stack, yo no podría haber insertado tres valores para devolverlos, ¿sí? O sea, nada más podría haber insertado dos. O haberme comido una parte del stack e insertarlo acá abajo, que evidentemente está mal porque estarías rompiendo el stack. ¿Sí? Así que vamos a empezar a compilar la función teniendo en cuenta eso. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es agregar una dirección, digamos, 2 bytes ficticios, ¿sí?
cosa que el stack pointer nos quede acá, y después vamos a empezar a pushear los registros que vayamos a usar. ¿Sí? Para esto empezamos a compilar la función, ponemos el nombre, proc, y la forma de lograr esto, como cuando nosotros ejecutamos el programa, la situación que tenemos es esta, es simplemente hacer decrecer el stack pointer 2 posiciones, ¿sí? O sea, 2 bytes. De esa forma lo que logramos es que el stack pointer pasa a estar acá arriba, y aunque lo que estoy apuntando acá es algo vacío, es basura, no me importa lo que es, logro que luego cuando yo empiece a pushar los registros, se pushen acá arriba. Si el stack pointer me quede acá arriba. De hecho, cuando yo pushé BP, ¿sí? Para poder moverme en el stack, como se explica en el primer video, yo voy a tener el stack pointer acá. Sí, y esta posición me quedó vacía para luego yo poder aprovecharla cuando tengo que hacer, digamos, el final del programa, que es devolver los valores estos de menor, igual y mayor. ¿Sí? Así que lo primero que tenemos que hacer es restarle al stack pointer 2, y de esta forma logramos tener esta situación. ¿Sí? O sea que el stack pointer está apuntando a una dirección vacía de memoria o que contiene basura, no me importa qué es lo que tiene, cosa de que yo ahora cuando haga el push de BP, ¿sí? Voy a tener esta situación, BP acá y el stack pointer apuntando acá. ¿Sí? Ahora movemos a BP SP. ¿Sí? O sea, ya tenemos BP pronto para poder usarlo para moverme en el stack, y ya podemos empezar a ejecutar el programa. ¿Sí? Acá nos dan, bueno, usan ints, pero viendo la solución y tal, supongo que se confundieron. En realidad no es la intención, entiendo, utilizar ints, porque técnicamente en 8086 los ints serían de 32 bits, ¿sí? O de 4 bytes. Y entiendo que esa no es la intención es usar shorts, pero bueno, pusieron int, en fin, es normal. Así que nada, vamos a usar registros normales, o sea, de una palabra. Y en particular, revisando un poco la función, vemos que variables como tal tenemos una, tenemos dos, tenemos tres, y después tenemos el desplazamiento al árbol y el elemento contra el que estamos comparando. O sea que inexorablemente, aparte de BP, vamos a estar utilizando 5 registros. Lo intuitivo es decir, bueno, AX, BX, CX, DX, y uno adicional que en este caso voy a usar SI, si se acuerdan, SI, DI y BX se pueden utilizar, entre otros, para direccionar indirectamente. Entonces SI lo voy a utilizar para almacenar el desplazamiento del árbol. Así que vamos a pushear los registros que vamos a utilizar, así después lo podemos recuperar. Son AX, BX, CX y DX. Y por último SI, que va a ser para el árbol. Bueno, una vez pusheamos los registros que vamos a utilizar, podemos empezar a compilar el programa como tal. Lo primero que nos dicen es que tenemos que poner en cero elems menor, elems igual y elems mayor. En particular vamos a usar AX para elems menor. Vamos a usar BX para elems igual. Y vamos a usar CX para elems mayor. Luego DX vamos a usarlo para elem. Y SI va a ser el desplazamiento del árbol. Bien. Nos piden igualar estos tres registros a 0, así que vamos a hacer un XOR entre ellos mismos. ¿Sí? Esto hace que sean iguales a 0. ¿Sí? Se podría también poner mov AX0, es lo mismo, pero se dice que esto es un poco más eficiente, así que vamos por esto. Idem con BX. Y por último con CX. Bien, una vez los pusimos en 0, tenemos que ver si el desplazamiento que nos dieron es nulo. Así que vamos a comparar SI con 0. ¿Sí? Y en el caso de que sea igual a 0, vamos directamente a retornar los valores. Así que en el caso de que sean iguales, ¿sí? O sea que SI sea igual a 0, o sea JZ, que es que sean iguales, vamos a ir a la etiqueta retornar, que la vamos a hacer luego.
Y en el caso de que sea distinto, vamos a continuar con la ejecución y tenemos que hacer una nueva comparación que es el dato de la rama contra el em. ¿Sí? Así que vamos a empezar moviendo elem a dx. ¿Sí? Por como teníamos el stack, elem estaría en la posición, esto sería bp, esto es bp más 2, bp más 4, bp más 6 y por último bp más 8. Elem está en bp más 6 entonces, así que vamos a mover a dx lo que está en bp más 6. ¿Sí? Entonces lo que nos piden es comparar el dato de la rama, es decir, ES en el desplazamiento SI contra el elemento, o sea, dx. Sí, acuérdense que esto funciona bien porque el árbol está almacenado en ES y rama es un desplazamiento o un puntero dentro de ES. Entonces si yo voy en el segmento ES a lo apuntado por SI, entonces estoy en efecto accediendo a el dato de esa rama. ¿Sí? Lo que voy a hacer es programar el salto contrario. Acá me piden ver si el elemento es mayor al dato. Lo que voy a hacer es que en el caso de que ocurra lo contrario, es decir, que sea el dato mayor o igual al elemento, es decir, mayor o igual, voy a saltar al else 1, ¿tá? Para programar los else después. Y en caso contrario, es decir, que se cumpla la condición del if, lo que tengo que hacer es incrementar ax, que es el else mayor. ¿Sí? Bueno, una vez incrementado ax, entonces, como no caí en el else, lo que tengo que hacer es hacer un salto incondicional a, digamos, el fin del if, vamos a ponerle, fin if, que en realidad es el inicio de la recursión como tal, pero bueno. Y programemos la etiqueta de else 1, que nos piden en esencia hacer la misma comparación, pero ahora tengo que ver si el dato es o no igual al elemento. Como si tomé este salto no hice ninguna operación que me afecte ninguna bandera, no tengo que hacer la comparación de vuelta, así que lo que voy a hacer es programar un nuevo jump de forma tal que en el caso de que no sean iguales, salte al else 2. ¿Sí? En caso contrario, primero tengo que incrementar bx y después tengo que hacer un salto incondicional al fin del if. ¿Sí? O sea que es el inicio de la recursión. ¿Sí? Esto en el caso de que sean iguales. Después en el caso de que no sean iguales es el else 2. Y lo que tengo que hacer es incrementar cx, que sería el ms mayor. ¿Sí? Ahora programemos el fin del if o la recursión. Recuerden que acá no hace falta poner ningún jump porque se asume que el código sigue hacia abajo. Así que programemos la recursión, que en realidad ya nos la dan en la letra, ¿sí? O sea, es esto de acá. La llamada que tenemos que hacer es pushear el desplazamiento del árbol, que en este caso es el hijo izquierdo. ¿Sí? Así que lo que vamos a hacer es un push de ES en la posición SI más 2, que si recuerdan el esquema de arriba es el desplazamiento del hijo izquierdo en el segmento ES, así que estamos pusheando ese desplazamiento, y el elemento que es de X, eso no cambia. ¿Sí? Después hago la llamada a la función, a cuento comparo, y esto me va a haber puesto en el stack los tres valores, o sea, elements menor, elements igual y elements mayor. Yo ahora voy a proceder a popear estos valores, ¿sí? Para esto podría usar un registro auxiliar o podría usar dx, porque en realidad dx en realidad siempre está, digamos, trayendo lo que está apuntado por bp más 6, así que podría usar dx para hacer estos pop como registro auxiliar. Vamos a hacer eso, vamos a popear dx, y en particular en dx lo que acabo de popear es mayor, así que la operación que tenemos que hacer es sumar lo que ya estaba en mayor con esto nuevo que traje, así que vamos a hacer una suma entre el mes mayor, que era cx, con lo que traje recién, que es dx. Voy a hacer lo mismo para el ems igual, popeo en dx y hago la suma entre bx y dx. Y por último hago lo mismo para menor, que
va a hacer volver a popear el valor en dx. Acá ya el stack me quedó limpio. Y hacer la suma de ax con dx. Esto almacena la suma en el registro de la izquierda, ¿sí? Ahora con eso ya quedó la primera llamada recursiva. Voy a hacer la segunda. Para la segunda tengo que pushear ES en SI más 4, en este caso, ya que sería esta posición de acá, ¿sí? Ya que es el hijo derecho, es esta posición de acá. Y tengo que pushear el elemento. El elemento estaba en dx, ahora en dx tengo otra cosa, así que lo que voy a hacer es directamente pushear bp más 6. Que en realidad, como el stack, o sea, no va a cambiar la posición de bp, por eso es la utilidad de bp, sí, porque lo puedo usar para pinchar y moverme en el stack independientemente de lo que esté pasando. Y en realidad, como dx no cambia nunca, sí, lm es como que un valor fijo, no hay ningún problema con que yo directamente haga este push de acá. Podría haber hecho una sentencia intermedia acá que sea mov dx bp más 6. Podría haber usado otro registro para hacer estos pop también. O sea, en realidad es como que hay bastante libertad de qué es lo que se puede hacer. Entonces nada, voy a utilizar esa libertad justamente para hacer este push directamente utilizando direccionamiento indirecto. Y hago la llamada. Cuento con paro. Y voy a hacer el pop de los valores de vuelta con dx. Recuerden que lo primero que popeo, como muestra la llamada acá, es mayor. Así que es lo mismo, voy a hacer una suma de cx con dx. Luego es igual. Así que hago la suma entre bx y dx. Y por último es con menor. Así que hago la suma entre ax y dx. Con esto ya quedaron entonces las llamadas recursivas. Y me queda hacer el retorno. ¿Sí? Nosotros habíamos creado esta etiqueta retornar, así que vamos a aprovecharla. Vamos a utilizar retornar. Recuerden que abajo queda implícito que se va a ir a esta etiqueta. Y en esta etiqueta es donde tenemos que colocar los valores que vamos a devolver. ¿Sí? El stack en estos momentos se ve algo así. Lo copio. Ahí está. Hay elementos acá más arriba, pero el SP no está acá, seguramente. Sí, hay elementos arriba y elementos abajo. Pero la idea va a ser llegar a tener la dirección de retorno arriba del todo y poder tener mayor, igual y menor. ¿Por qué? Porque, como explicaba al principio del video, cuando yo haga el ret en mi procedimiento, esto se va a ir y me va a quedar el stack de esta manera, cosa que yo puedo hacer el pop de mayor, luego el pop de igual y por último el pop de menor, que es lo que nos indicaban en la letra, que es lo que hay que hacer. ¿Sí? Así que vamos a hacer eso. Para eso lo primero que tenemos que hacer es mover esto hacia acá arriba, ¿sí? Y después ir colocando los valores que yo ya tengo en AX, BX y CX en estas posiciones, ¿sí? Así que usemos de vuelta DX como registro auxiliar, ¿sí? Vamos a mover a DX lo que está en BP más 4, que es la dirección de retorno, ¿sí? O sea, estoy moviendo, sería BP más 2, esto es BP más 4. Estoy moviendo la dirección de retorno a DX. Y lo que voy a hacer ahora es mover a BP más 2 DX. ¿Sí? De esta forma, ahora mi stack se ve así. ¿Sí? O sea, tengo la dirección de retorno duplicada. Pero no por mucho, porque ya ahora lo que voy a hacer es mover a BP más 4 CX, ¿no? Que era mayor. Luego a BP más 6 voy a mover BX, que era igual. Y por último a BP más 8 voy a mover a X. ¿Sí? Y con eso ya mi stack se ve de forma tal que así. Hay un montón de elementos acá arriba que todavía no copié. Y tengo la dirección de retorno acá arriba. Y después tengo mayor, igual y menor. Y después elementos abajo que justamente al haber reservado este espacio al principio
no estoy, digamos, modificando o rompiendo el stack. ¿Sí? Ahora sí procedo a hacer la recuperación de los registros que pushé al principio. El último creo que había sido SI. Sí, o sea, pushé SI hasta AX y BP también. Así que vamos a recuperarlos. Copiamos SI, DX, CX, BX y AX. Y por último, BP. Ya con esto el stack se ve de esta manera. Y cuando hago el red final, el stack se ve de esta manera, habilitándome a poder hacer en efecto el pop de mayor, luego el de igual y luego el de menor, sin afectar los valores que están acá abajo en el stack. Sí, y con esto queda entonces la función de cuento comparo.